Buenas a todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento eh, titulado pues Avanzada y optimización aplicadas al sector eléctrico. Nuestro ponente principal es el ingeniero Jesús Velázquez, doctor en ingeniería con más de 40 años de experiencia en soluciones basadas en programación matemática, los cuales se capitalizan en las metodologías matemáticas y en las tecnologías informáticas desarrolladas por la empresa Decisionware y Duo Analytics. A continuación, Ok. Buenos días a todos. ¿Me confirma Alejandro que están viendo mi pantalla? se confirma. Bien. Buenos días. Vamos a el tema de hoy a tratar en este webinar va a ser analítica avanzada y optimización aplicada al sector eléctrico, o lo que yo comienzo a llamar hoy en día un hipotálamo artificial para los diferentes sectores industriales. Vamos, la charla va a estar va a estar orientada a aquellas cosas que impactan realmente el modelamiento matemático en el sector eléctrico y todo lo que está pasando y lo que creo yo que va a pasar en los próximos años, yo creo que en muy pocos años. Primero que todo, tomo una reflexión de Alan Newell y Herbert Simon. El último fue Premio Nobel de Economía, y es una declaración hecha hace más de 50 años, en la cual ellos ya preveían que lo que venía eran máquinas que son capaces de pensar, entre comillas, yo le pondría, pero de aprender y de crear. Eso sí estoy totalmente de acuerdo, a niveles similares de lo que pueden hacer los humanos. Artificial hipotálamo es el nombre de la investigación y el trabajo que yo estoy desarrollando en todo lo que es modelamiento matemático, y yo lo definiría como la unión entre inteligencia artificial y programación matemática. Sabemos que el hipotálamo es fundamentalmente la parte del ser humano que sin él no podemos vivir. Es el centro de control de todo lo que ocurre. Básicamente es una red de redes neuronales, si se quiere, que integra y que da señales y controla los nervios para que el cuerpo actúe, y después toma las sensaciones y está en un permanente proceso. Y cuando comenzamos a hablar de un hipotálamo artificial, es comenzar a pensar que eso es lo que viene y que eso es lo que el paso, la consecuencia lógica de todo lo que estamos avanzando en el mundo. Yo diría que cuando comenzamos a hablar de la industria 4.0, pues el final de la industria, llamémosla 3.99, son los robots. Ya es algo consolidado, los robots existen, funcionan, son capaces de resolver problemas complejos, fundamentalmente, pero tienen una situación de que están coordinados entre ellos de una manera muy directa y no pueden hablar entre los robots. Eso es básicamente, tenemos que un carro pues tiene varios robots, tiene el robot que le sirve para cambiar de la dirección cuando estoy hablando de un carro automático, sin conductor, el que ve, el que frena, pues son diferentes elementos que son capaces de coordinarse entre ellos, pero digamos de una manera cableada. Sin embargo, futuro lo que necesitamos es que los robots, y lo que va a ocurrir es que los robots hablen entre sí. O sea, y estamos hablando de robots de alto nivel. Entonces, si nosotros pensamos en un modelo matemático que controla una cadena de abastecimiento, pues es un robot. En definitiva, no lo hemos llamado robot, lo hemos llamado un modelo matemático, lo llamamos un modelo de optimización, pero en definitiva es un robot, y los robots podrían hablar entre sí. Vamos a mirar los principios. El estado del arte de la analítica avanzada, pues la podemos resumir acá en este diagrama, en el cual pues pasamos de la analítica descriptiva, que tiene muy poco valor
complejidad matemática, a la predictiva y a la prescriptiva, que es lo que es conocido generalmente. Y esto es desde el libro de Davenport de Competing on Analytics en el año 2006-2007 que sale ese libro. Unos años después del libro de Davenport, ya en la parte prescriptiva, Davenport habla de optimización, pero ya IBM en los años 2009, 2010, saca este diagrama y comienza a hablar de optimización estocástica. Y es porque optimización estocástica siempre ha existido, pues entre comillas siempre. Yo recuerdo, yo trabajé en mi tesis de maestría en el año 75, fue en optimización estocástica. Pero lo que no teníamos era potencia para que eso fuera práctico a un nivel y mucho menos estuviera totalmente socializado. Hoy en día la optimización estocástica, gracias a la potencia de los computadores, es algo que ya debe ser una prueba superada prácticamente. Entonces, y el siguiente paso de esa analítica, pues la que llamamos cognitiva. La primera vez que oí yo la palabra cognitiva a nivel de meterla dentro de esta cadena analítica es por IBM, por el Watson, el sistema Watson, que es muy robotizado y que es capaz de encontrar cosas que no podemos hacer los humanos, básicamente, y esa la cantidad de procesamiento que puede realizar permanentemente. Y acá definimos la parte cognitiva como primero que se da cuando hay un alto grado de optimización, o sea que si no hay optimización no vamos a llegar allá, y que está fundamentada es en el aprendizaje sobre esa optimización. Y entonces vamos a ver cómo de esta forma está lo que se puede hacer. Yo he llamado programación matemática 4.0, pues los cambios que tiene que sufrir la programación matemática para poder insertarse en la industria 4.0. Fundamentalmente, estoy escribiendo un libro sobre ese tema y la persona que esté interesada puede acceder a él. Pero vamos a mirar un poco cómo es ese proceso de construir un hipotálamo. El origen que tenemos es básicamente, estamos acostumbrados a ver los modelos de una manera y los sistemas de una manera integrada. Entonces tenemos un problema de programación lineal y tenemos algoritmos poderosísimos y somos capaces de resolver un problema integrado. Pero realmente ese sistema está compuesto por muchos subsistemas que tienen sus funciones y podríamos ver una empresa multinegocio como varios negocios, en el caso de una industria, digamos, de la energía, que tiene una junta directiva y que tiene que administrar varios múltiples negocios. La forma de descomponer sistemas y de resolverlos matemáticamente, pues también es vieja. Desde los años 1960, Danziger-Wolf comienza a hablar de descomposición, el principio de descomposición de Danziger-Wolf y la teoría de Benders son de esa época, básicamente 60 y 62, y desde ese entonces se comienza y se desarrollan los fundamentos para que puedan hablar entre sí problemas matemáticos, porque eso es lo que están haciendo. Ver un hipotálamo de una organización es definitivamente pues, tratar de modelar cada uno de sus sistemas y poderlos poner a conversar entre sí. Yo tuve la oportunidad de dirigir un proyecto en los años 2009 en el cual diseñamos para una empresa petrolera, el caso de Empresa Colombiana de Petróleos. El hipotálamo, en ese momento no le llamamos hipotálamo, lo llamamos modelo integral de la cadena de abastecimiento, pero era básicamente un hipotálamo y se desarrolló como hoy vemos un hipotálamo. 4 modelos que se modelaron cada uno por aparte y se pusieron a conversar entre ellos. Y podemos asociar esos modelos básicamente a robots. ¿Sí? Realmente, pues cada programa matemático es un robot, hace las cosas, tiene un input, hace unos cálculos y da una salida que si le conectan los sensores apropiados, pues podría leer automáticamente y actuar automáticamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos una primera base de que esos principios de cómo pueden hablar los robots son bastante viejos, ya si nos ponemos a mirarlo desde el punto de vista matemático. Adicionalmente, otro problema que tenemos o otra situación que vivimos es que pues el mismo problema lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Y es como un poco el ser humano. El ser humano no mira un problema desde un solo punto de vista. Yo podría, esa misma empresa petrolera, esta empresa de energía, pues en vez de dividirla por negocios, dividirla por regiones y luego dividirla por negocios o dividirla por funciones administrativas si son puntos de vista diferentes. Lo que sí sabemos del hipotálamo es que eso
prima en sus decisiones el punto de vista que considere más urgente, ¿sí? Dependiendo de la situación. Y si estamos hablando de resolver problemas matemáticos, pues cualquier punto de vista daría el mismo óptimo. Una de las cosas que tenemos que revisar es qué es lo que va a significar en el futuro un óptimo. Y básicamente todos deberían dar el mismo óptimo, pero dependiendo de la situación, unos podrían encontrar cuáles son las partes donde hay más ganancias por determinadas acciones. O sea que podríamos tener que un hipotálamo realmente debe ser compatible muchos puntos de vista de la misma organización para centralizado tener algún modelo matemático que es el que está decidiendo qué es lo que se debe hacer al escuchar a todo el mundo desde su punto de vista y procesarlo en el momento oportuno. Por otro lado, si miramos lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial, pues para mí inteligencia artificial es todo lo que es capaz de darle inteligencia a los modelos, a los computadores. Sin embargo, inteligencia artificial, lo que le da inteligencia realmente a los computadores, se divide en dos grandes partes, en mi opinión. Uno es lo que ya conocemos como inteligencia artificial, que se apropió del nombre inteligencia artificial, y lo otro es ¿Aló? matemática. ¿Aló? Lo otro es programación matemática, que básicamente la programación matemática pues también le da inteligencia a las máquinas. Pero nosotros podríamos, algo que es muy conocido de inteligencia artificial son las redes neuronales, pues donde tenemos una neurona, hacemos una neurona tiene esta forma de comportarse, conecto muchas neuronas y hago una red neuronal artificial. Pero yo podría cambiar ese concepto de neurona y decir que también es una neurona, y yo la he llamado una neurona inteligente, llamémosla esta una neurona natural, y es porque también captura el conocimiento de dos formas diferentes. Los modelos matemáticos expresados algebraicamente están fundamentados en la matemática, en tanto que las redes neuronales capturan la inteligencia que tenemos los humanos, ¿sí? Desde un punto de vista de que presumiblemente no explico muy bien por qué es, pero sé qué es. La forma por qué identificamos una persona y sabemos que se llama Carlos y que es nuestro amigo, o que no se llama Carlos, sino que no le conozco el nombre y que parece un enemigo, pues son cosas que hace el cerebro y que es capaz de tomar decisiones con base en ella y que no tiene un modelo matemático en ecuaciones algebraicas expresado. Entonces tenemos esas dos formas de ver el mundo, de aprender. Entonces diríamos que una cadena de abastecimiento pues realmente es una suma, es una gran neurona que a lo vez tiene muchas neuronas, es una red neuronal que se conectan entre ellos y que si miramos la visión anterior, pues fundamentalmente es lo que proviene de todo lo que son tecnologías de gran escala. Entonces, podemos pensar que nuestra neurona es una red es el primero que todo que es hipotálamo, ¿sí? Es una red artificial de algoritmos matemáticos o una red artificial de redes neuronales, ¿sí? Fundamentalmente, eso ya comienza a ser el hipotálamo y comienza a tener funciones que podríamos poco a poco ir identificando en el mismo cerebro. Parte de lo que se ha estado haciendo y es estudiar el cerebro, cómo somos, cómo estamos armados. Básicamente, en eso hay mucha gente trabajando en él, en modelamiento, en toda la parte de modelamiento de genes y todo eso, de cómo es. Y pues tenemos acá ya dos partes, el hipotálamo y el hipocampo claramente identificados, donde tenemos el hipocampo. Vamos a esperar un segundo que regrese Jesús al webinar. Jesús, si puedes, comparte la pantalla y apaga la cámara para tener mejor conexión. Gracias. ¿Aló, me escuchan? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, te escuchamos y vemos la pantalla. ¿Dónde se perdió la comunicación para regresarme? Justo en esta diapositiva. Ok, perfecto.
Bien, entonces estaba comentando de que esa cadena que vemos que es ya una organización que requiere inteligencia, pues la podemos interpretar como una red de redes, como un conjunto de redes neuronales, ¿sí? Donde tenemos neuronas que van a ser estos átomos como dividimos realmente el problema. Y entonces lo que armamos es una red de algoritmos, que también es una red de redes neuronales si lo queremos ver, y que en definitiva vamos a reemplazar esas redes, ese concepto tradicional de ver una red neuronal como la vemos, porque mire, también tengo un equivalente a una red neuronal, que son los algoritmos de programación matemática. Hablo mucho de programación matemática por la solidez que nos da en todo lo que es en todo lo que es el manejo de la matemática. Entonces, diríamos que para poder ensamblar una red de una comunicación inteligente entre robots, ¿sí? Esa es la parte central de hacer un hipotálamo, de que yo pueda saber cómo los voy a poner a hablar. Y tenemos toda la información en esas tecnologías de gran escala, en esas metodologías de gran escala, ¿sí? En las cuales conocemos básicamente dos, como una que es la teoría de Benders, en la cual la comunicación la podemos sintetizar en que los coordinadores hablan variables primales y los coordinados hablan variables duales, y esa es la comunicación que se da. Pero si cambiamos, pues los subproblemas hablan variables primales, envían variables primales y bajan variables duales provenientes del coordinador, en este caso de la junta directiva. Entonces ya tenemos que hay un principio básico en cómo se pueden ordenar esas comunicaciones, podemos abstraer más el concepto, ¿sí? Porque realmente lo que yo voy a hacer con un sistema es tratar de atomizarlo, dividir este sistema, en este caso una cadena de una cadena de abastecimiento multinegocio, entonces la voy a tratar de dividir en las decisiones que tengo que tomar en cada negocio, que como si es dinámico, pues todo es dinámico en la vida, pues voy a hacer en cada periodo que yo esté manejando cómo voy a tomar las decisiones y lo que si estoy en un programa de inversiones, a lo mejor he realizado una primera división entre hacer inversiones y operaciones. Y esto todo es manejable matemáticamente. Por lo tanto, lo que yo puedo establecer a un nivel muy abstracto, todas las comunicaciones entre robots como que una función de transformación que toma un input y produce un output permanentemente y que todos los robots saben qué es lo que van a hacer. ¿Y cuál es el input y cuál es el output? Pues es muy sencillo. El output son todas las variables primales y duales que produce un robot y el input son todas las variables primales y duales que han producido todos los robots. Y la función de transformación es la que sabe si él es Benders o él es relación lagrangiana y cada uno va a tomar la información y puedo ir armando mi sistema. Si lo voy a mirar cómo se arman en la realidad, en la parte computacional, pues uno va a tener una base de datos de conocimiento que puede ser en línea o puede ser fuera de línea y un conjunto de problemas que van a estar abasteciendo esa base de datos en la cual ese sistema de información donde yo voy a grabar todo lo que va ocurriendo entre ellos y cada uno va a saber interpretar qué es lo que pasa. Y entonces vamos a ver que la comunicación entre dos robots la podemos sintetizar como un intercambio de variables duales y primarias. Eso está soportado en algo muy sólido que es la teoría de la dualidad, donde el principio de la teoría de la dualidad comienza con Lagrange hace 4 siglos, luego son teorías tan sólidas como el cálculo diferencial, y por lo tanto estamos hablando de algo que se cumple cuando tengo claro y qué es lo que permite todo lo que hemos construido alrededor de optimización hoy en día. Pero si estamos tratando de hacer hipotálamos, también podemos encontrar que la riqueza matemática no solo se limita a ecuaciones, operaciones matriciales, derivadas, gradientes abstractos sin contenido, sino que básicamente este intercambio de información tiene contenido técnico socioeconómico. En este caso, por ejemplo, si miramos Benders, para nuestro caso de referencia de una unidad multinegocio, de una organización multinegocio que tiene electricidad, gas y petróleo,
Si yo miro qué está produciendo y qué es lo que está haciendo cada uno de los subproblemas, es simplemente construir una función de Cobb-Douglas, una función de producción del sector. Esto es muy bien conocido en economía. Y si yo y los economistas en muchos enfoques, cuando uno va a resolver, vamos a resolver un problema, pues asumimos que conocemos la función de Cobb-Douglas, que la sintetizamos con un conjunto de parámetros y que es muy fácil de manejar para un producto y tres factores, que para la realidad no es viable manejar. Pero todos los cortes de vendors, todas las restricciones que va generando vendors para pasar la información al coordinador, pues simplemente representan la parte de la función Cobb-Douglas que a mí me interesa. Y de esa misma forma, entonces yo voy a ver que eso se va a presentar en muchos sistemas que yo los voy a poder entender simplemente como conversaciones entre los diferentes agentes que participan en el mercado. Y entonces eso me va a llevar a hablar de que estos agentes en el futuro, cada uno va a estar actuando permanentemente de manera independiente. Eso es lo que nos permite hoy en día el IoT y todas las comunicaciones, recibir información en tiempo real permanentemente de lo, entre comillas, lo que yo quiera y comunicarse lo que yo quiera inmediatamente. Y por lo tanto voy a poder tener sistemas, pueda poder representar cualquier tipo, entre comillas, cualquier tipo de sistema, bajo unos esquemas de una conversación entre un coordinador y coordinados. Si acá miramos cuando tengo un mercado eléctrico en el cual realizan ofertas los agentes, pues los agentes envían precios, entonces, envían precios, o sea, variables duales, variables económicas, y el coordinador, el ISO, está enviando variables primales, que son las cantidades asignadas. Para que se llegue al óptimo deberían haber ciclos, pero podíamos también existe, yo puedo hacer la subasta de otra forma con un esquema lagrangiano y el coordinador ofrece precios y los agentes ofrecen cantidades. Y eso me va a llevar a que el futuro está conformado por lo que es la palabra clave, que es Real Time Distributed Optimization, donde la palabra distribuida hay que diferenciarla de paralela, no es paralela, paralela es resolver un problema sí, con en un procesador que tiene muchos procesadores trabajando simultáneamente. Tiempo real está claro, distributed está asociado a muchos agentes trabajando simultáneamente para resolver un problema. Y si nosotros, ¿y qué es que muchos agentes estén trabajando simultáneamente para resolver un problema? Si yo tuviera una cadena de abastecimiento, pues yo podría tener organizada mi cadena a diferentes niveles. Tengo quienes mandan, ¿sí? La junta directiva y tengo plantas y gerentes de plantas y cada gerente de planta está operando su planta, pero cuando ocurre un problema, pues él notifica que ocurrió un problema. ¿Qué es que ocurrió un problema? Ocurrió un tsunami y le tapó para que la planta se desconecta. Eso se puede saber inmediatamente y automáticamente todos los que están afectados pueden comenzar a moverse y no esperar una coordinación offline para la próxima vez que ocurra algo o todo el tiempo todo el tiempo que tenga que darse para poder hacer la reorganización. O sea, en cosas podemos mirar que esta acción pues son de tiempo real hoy en día porque me voy a enterar en el momento del tsunami. No, siglos antes nos enterábamos que había ocurrido un tsunami hacía 10 años. ¿Sí? En cada planta va a ocurrir lo mismo. Yo tengo un gerente de planta, pero tengo unos responsables de áreas de producción. Y si se tanca una área de producción, automáticamente se puede divulgar toda la información porque yo tengo modelos matemáticos que me lo miden y cuando se le desconecte algo va a hacer una reacción que automáticamente la difunde y los demás van a saber entender qué es lo que pasa en las diferentes partes de la organización. Y podemos seguir creciendo a tener organizaciones como son las reales de hoy en día, ¿sí? Y organizaciones globales con diferentes niveles de la compañía matriz, la filial, las regiones, como esté organizado. Y entonces esto es lo que nos va a llevar a construir hipotálamos. Hipotálamos va a estar definido en el caso del sector eléctrico como un conjunto de funciones que tienen que cumplirse para que una organización lo haga bien, lo haga establemente, permanentemente, ¿sí?
y pueda resolver el problema. Aquí valdría la pena hablar de que tenemos que cambiar el concepto de óptimo. El óptimo jamás lo vamos a conseguir, el óptimo es una utopía, ¿sí? El óptimo, si tenemos un problema, en muchos casos y en una gran cantidad de casos, el tiempo que se demora por favor no escriben en la pantalla, el tiempo que se demora básicamente en resolverse el problema ya hace que esté perturbada la información. O sea, si un problema se demora media hora en resolverse, un problema de routing, pues en la media hora ya cambió el tráfico. Y entonces tenemos problemas básicamente que tenemos que hablar de una senda de la optimalidad, de cómo se va a conseguir mantenerse en una ruta de equilibrio, ¿sí? Y tratar de mantenernos equilibradamente. Bien, esa es una primera parte fundamental. La otra parte fundamental es cuál es el ambiente de optimización que deberíamos enfrentar. Antes hablábamos en muchos sectores de optimización determinística. En el caso de optimización en el sector eléctrico, siempre yo he oído hablar de optimización bajo incertidumbre. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico, pues no lo podemos ignorar toda la incertidumbre, nada más, pues la importancia que siempre ha tenido la parte hidráulica hace que sea una parte totalmente incierta y que exija desde hace muchísimos años el hacer los modelos con optimización estocástica y tratar de hacerlos. Lo que se ha cambiado radicalmente es el alcance y la magnitud de lo que tenemos que hacer y por lo tanto no puede ser la visión de lo que estamos haciendo con esos modelos de optimización estocástica. Esto que estoy hablando, pues lo podemos consultar en uno de los capítulos, ahí está la referencia donde lo pueden conseguir, básicamente. Entonces vamos a hablar que siempre que hablemos de optimización bajo incertidumbre, tenemos un problema de manejo de riesgo involucrado y que si lo ignoramos vamos a ver que nos va a ir muy mal. Diríamos que tenemos dos grandes enfoques para enfrentarnos a la optimización. Uno, lo que se llama Robust Optimization, en el cual pues está fundamentalmente sostenido en el concepto de que no conozco las funciones de distribución de los parámetros que me afectan. A mí me afecta mi entorno fundamentalmente. No conozco funciones de distribución, pero sí conozco rangos de incertidumbre. Y entonces voy a tratar de conseguir la mejor solución para la peor situación que yo pudiera vivir. Más o menos ese es el concepto de información bajo incertidumbre. Yo tengo un conjunto de variables bajo incertidumbre, un proceso estocástico, pero lo caracterizo solamente por el máximo y el mínimo que puede llegar a tener, fundamentalmente. Entonces, nuestro modelo de optimización robusta pues va a tener un modelo core, lo que yo llamaría una formulación estándar, y tiene que hacer otras hipótesis, cómo va a manejar estos rangos, de alguna parte los tiene que explicar. ¿Cómo es el proceso decisorio? Lo vamos a estudiar un poco más adelantemente. ¿Y cuál es la estrategia de solución para resolver ese problema? Yo voy a hablar muy poco de optimización robusta, prácticamente solo esto es lo que voy a nombrar. Nos vamos a concentrar en hablar las aplicaciones que hay de optimización estocástica o de básicamente de stochastic programming, exactamente, en donde el principio está en que yo asumo que yo sí conozco probabilísticamente el comportamiento de los parámetros. Y si yo conozco el comportamiento de los parámetros, entonces yo puedo tener funciones de distribución para todas las variables aleatorias del sistema. Para la ganancia, para la pérdida, para las pérdidas, para la cantidad de energía que voy a generar. Cada una va a estar asociada a una función de distribución, fundamentalmente. Y acá pues nos aparece que yo tengo que caracterizar esos procesos estocásticos de alguna forma y voy a tener que hacer un manejo del riesgo. Acá dice riesgo de recursos hídricos, pero riesgo puede ser de cualquiera. ¿Y por qué me aparece acá el riesgo no aparece en la optimización robusta? Porque la optimización robusta simplemente toma seguridades y tiene una posición aversa al riesgo y poco puedo hacer con respecto al riesgo.
porque el riesgo, pues sí lo que estoy tomando es una posición la más aversa con respecto al riesgo, protegiéndome lo máximo posible. En el caso de cuando caracterizamos probabilísticamente el riesgo, pues entonces vamos a tener que mirarlo desde el punto de vista probabilístico, cómo nos vamos a proteger. Y esa es la parte central de la optimización estocástica. Yo diría que un modelo de optimización estocástica, de programación estocástica, sin los conceptos de riesgo, no sirve para nada. Es una espada de Damocles. ¿Por qué? Porque da la sensación de seguridad que no hay. No hay esa sensación de seguridad y lo vamos a ver. Bueno, metodologías para enfrentarlos hay muchas, ¿sí? Cualquiera se puede mirar. Los criterios de decisión ya comienzan a ser un problema más complejo, porque aparte, pues, las metodologías siempre nos van a dar la misma solución si están bien hechas. O sea, el problema, el equivalente determinístico en cualquier, debería dar más o menos lo mismo. En cualquier método, debería dar lo mismo, perdón, en cualquier metodología. Pero los criterios de decisión sí ya no dan lo mismo. Es diferente optimizar el valor esperado, es diferente utilizar el criterio mean variance de Markowitz o el máximo arrepentimiento, ¿sí? O el mínimo riesgo, o el valor esperado con riesgo restringido. Ya acá ya no da lo mismo. Ya depende de mi posición con respecto a qué creo yo que debo hacer. Y adicionalmente entra otra parte que es muy importante, es lo que yo soy y lo que yo considero que es aleatorio en mi sistema. La realidad es que mi sistema tiene lo que yo llamo muchas dimensiones de incertidumbre y estamos muy acostumbrados, principalmente en el sector eléctrico, a que las dimensiones de incertidumbre no les damos toda la importancia que tienen y estamos más dependientes del modelo que utilicemos, qué dimensiones de incertidumbre maneja, pero uno puede tener muchísimas dimensiones de incertidumbre. Y las dimensiones de incertidumbre, la importancia de cada dimensión de incertidumbre cambia dependiendo del uso de los modelos. Un modelo de largo plazo, la cantidad de generación de energía en el largo plazo, por lo menos en el pasado, hasta ahora no se sabe cómo va a venir el futuro, pero eran todos modelos que se asumía que regresaban a la media y por lo tanto la cantidad de energía que yo voy a generar en 10 años es la misma. Con cualquier serie sintética, si no le da más o menos lo mismo, pues está malo el modelo de generación sintética. Pero lo que sí no le da igual son las hipótesis que usted haga sobre precios. Entonces, casi que la demanda, la hidrología la puedo ignorar, ¿sí? En un proceso de largo plazo, en tanto que los precios son determinantes de realmente los ingresos de largo plazo y los precios dependen de un montón de hipótesis que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es otra parte importante de que lo que me van a dar los modelos depende de las dimensiones de incertidumbre que yo involucro. Por ejemplo, acá tenemos un modelamiento pues, simple con 3 dimensiones de incertidumbre, la oferta en la parte de hidrología, la cantidad de demanda, si la sociedad es rica, pues consume más energía, y el precio que va a depender, y normalmente va a estar indexado, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en el mercado de combustibles, si estamos hablando de electricidad. ¿Sí? ¿Y cómo es el proceso de optimización estocástica? Pues tiene 3 grandes pasos. Yo tengo que tener unos datos históricos, los voy a caracterizar probabilísticamente porque estoy escogiendo el camino probabilístico. Tengo que tener una generación sintética de escenarios y ahora con todos esos escenarios voy y resuelvo mi problema. Y entonces resuelvo mi problema ya con un modelo de optimización, porque los escenarios de per se no me sirven para nada. Esto, hacer un forecast de demanda, pues, ¿usted qué va a hacer con la demanda? Entonces siempre al final terminamos con un modelo de optimización. Miremos lo que ocurre en recursos hídricos y más que todo lo que puede llegar a ocurrir en variables hidroclimáticas, que son todas las energías renovables. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar las alternativas que yo tengo para manejar el riesgo fundamentalmente y a dónde me pueden llevar. Entonces, el riesgo, lo primero es que tengo que definir una medida de riesgo. Hoy en día la medida de riesgo desde el punto de vista científico es el value at risk y el conditional value at risk. Entonces, que se puede caracterizar básicamente y que se ha estudiado y que, digamos, que nace del mundo financiero, pero que existe para todo. Y el criterio de decisión, como decía, mire, el criterio de decisión no da lo mismo maximizar el valor esperado
que minimizar el riesgo, que ignorar el riesgo. Cada cosa da una solución y una posición de riesgo diferente. Lo que sí se sabe, si miramos acá en esta gráfica, es qué es lo que ocurre en en un proceso decisorio racional. En un proceso decisorio racional, yo tengo un compromiso, tengo una decisión bicriterio, tengo dos criterios en contraposición que no se mueven para el mismo lado. El valor esperado de las ganancias, ¿sí? El revenue, y por otro lado, el riesgo. Lo que se sabe para un proceso racional es que si yo quiero más ganancia, tengo que arriesgar más. Aquí el riesgo crece, ¿sí? Y en la medida que crece el riesgo, crece la ganancia. En la medida que yo no quiero asumir riesgos, tengo que sacrificar ganancia hasta llegar a una posición de mínimo riesgo, donde no arriesgo, mínimo, no puedo, siempre hay riesgo, en algunos casos lo podría llegar a eliminar totalmente, depende de las transacciones, y básicamente, pues en esa curva tengo que construir una curva eficiente, ¿sí? Es una curva Pareto eficiente sobre la cual va a estar la decisión óptima, ¿sí? En esa parte va a estar la decisión óptima. ¿Y cuál es la decisión óptima? Eso depende del criterio. Pero esto es el comportamiento y esto está en todo lo que es teoría de riesgo y es teoría básica, fundamentalmente. ¿Dónde podemos tener riesgo? En el caso de recursos hídricos, en el caso de las variables hidroclimáticas, pues tenemos riesgo por los dos lados, ¿cierto? En el caso de agua, pues mire, la inundación es un riesgo, pero la sequía es otro riesgo y trae consecuencias diferentes y las tengo que manejar, y protegerme de uno me puede llevar a caer en el otro. Pero hay muchos riesgos que yo tengo que enfrentar. Yo tengo dos formas de manejar el riesgo, como lo hemos venido haciendo en muchos casos porque no teníamos la capacidad de meternos en procesos realmente científicos, como que yo llamaría con la intuición, con las buenas prácticas y la otra alternativa es un riesgo científico. ¿Sí? Manejado científicamente como se ha venido haciendo ya en la práctica desde los años 1995 se toma, y que comienzan a crecer los computadores, pues mire, ya está toda la teoría, el señor Rockefeller es uno de los adelantados en el tema y escribe todo lo que después todos sabemos utilizar cuando estamos trabajando desde ese punto de vista. La primera parte es optimizar el valor esperado sin mirar el riesgo, que eso es lo que hemos venido haciendo. Si nosotros revisamos, ¿sí? Si nosotros revisamos lo que se ha hecho y lo que se hace con los modelos de despacho, por ejemplo, existentes, muchos sistemas, pues están basados en unas metodologías matemáticas muy complejas, ¿sí? Pero su función objetivo es el valor esperado. Y resulta que el valor esperado, cuando yo me muevo en esa dirección, pues estoy prácticamente ignorando totalmente el problema, solo miro el valor esperado, maximizo el valor esperado del revenue, ¿sí? O minimizo el costo esperado, ¿sí? Y no existe sino revenue. Y el resto no existe. Pues sí, estoy asustado, pero no existe. Es básicamente saltar al vacío. Porque necesariamente ya sabemos, por teoría, sin necesidad de correr el modelo matemático, que la mejor decisión en valor esperado es la que más riesgo tiene. Por lo tanto, si mi modelo, si yo estoy operando un sistema de generación de energía y que me quiero cuidar de un riesgo, por ejemplo, el racionamiento, y estoy operando con el criterio de maximizar el valor esperado del revenue o minimizar el costo, pues a lo mejor muy rápidamente llego al déficit, porque es que es el que tiene mayor riesgo, en definitiva. ¿Sí? Y aparte de eso, no estoy viendo el déficit, sino estoy viendo el revenue. ¿Sí? Cuando entonces básicamente ya lo vemos, esa relación es directa, no hay nada que hacerle y debido a esa estructura, pues esto es lo que nos va a ocurrir. La otra forma es el riesgo empírico, meter en los modelos un manejo empírico del riesgo o un manejo básicamente intuitivo del riesgo, ¿sí? Y eso lo hemos venido haciendo, pues dado que hay una conciencia de que el modelo de optimización no va
a poder, con el valor esperado, no me va a llevar a una posición de alto riesgo, entonces yo lo manejo fundamentalmente con criterios míos, con criterios intuitivos, lógicos, que yo quiero que funcionen y que creo que deben funcionar. O sea, pero entonces estamos hablando de un riesgo empírico. Y por eso lo más común es encontrar en el caso de embalses los mínimos operativos o tratar de controlar cómo yo hago que los embalses no lleguen a ese nivel. Y entonces vemos que esta es la idea general, ¿cierto? Entonces, yo veo, opero sin tener en cuenta el riesgo de ninguna forma, y entonces me doy cuenta que el embalse se va a secar. Yo pienso que eso es muy riesgoso y entonces automáticamente creo, ¿sí? La curva amarilla, que es la curva de mínimos operativos, con la esperanza de que el modelo se comporte, que se monte sobre la curva y me evite el problema de bajar de ahí. Y la idea es ajustar el perfil del embalse a partir del momento en que yo toco el embalse, en que se cruzan estas dos siglas, estoy tratando de que haga esto. La realidad es que lo que hace es esto. Y la realidad de ese embalse no se pega nunca a ese mínimo operativo y no se pega nunca por la forma como lo modelamos. Simplemente porque así está modelado, así es como se ha modelado por mucho tiempo. Es la forma natural, no, pues yo penalizo estar por debajo del mínimo y eso tiene unas implicaciones muy serias, ¿sí? Básicamente, pues que no, nunca, siempre me voy a estar, el sistema, ¿sí? El sistema siempre va a estar por el mínimo, por lo tanto hay por arriba del mínimo operativo va a haber un sobrecosto en funcionamiento y por ende un sobrecosto en costos marginales que lo va a terminar pagando la sociedad. No podemos, es imposible. Y adicionalmente me trae algo que no es conveniente en ningún modelo matemático, en mi opinión, que son penalizaciones subjetivas. Porque ahí sí ya la penalización subjetiva, pues a nosotros nos parece desde el punto de vista primal o desde el punto de vista físico, pues es lógico. Póngale una penalización y el embalse no se va por debajo de eso, del nivel. Y yo le pongo una penalización y si no funciona, póngale más penalización. Pero resulta que cuando miramos la teoría, las penalizaciones se convierten en variables duales del modelo. Las variables duales son los precios y con base en las variables duales establecemos los costos marginales. Y suponemos que en un mercado de economía marginalista esos mercados se convierten en precio. Y entonces resulta que usted con la penalización está afectando su idea de precios, pero directamente está pegándole al precio. Eso es lo que van a terminar haciendo los modelos y por lo tanto tener penalizaciones subjetivas en un modelo matemático a mí pues dan todos los problemas que personas conocen de costos marginales negativos y de aversiones a manejar el recurso porque no lo pueden. Cuando hemos hecho y en alguna oportunidad que se estudió esto, eh, solicitado por pues vemos básicamente que fácilmente en esos ejercicios que hicimos, eso es por el año 1998, hay un 7.2% más de costo si se hubiera hecho mejor el modelamiento. O sea, hubiera podido funcionar, pero hay un sobrecosto por hacer el modelamiento y es un sobrecosto que se termina pagando. ¿Sí? Se va a pagar de una forma u otra. Cuando hago el manejo del riesgo científico, pues sí, estoy tomando riesgos, es posible que nunca llegue a la piedra, pero estoy más medido. Sí, en otros sí es un salto al vacío, el primero no tiene sentido utilizarlo, en mi opinión, porque da la falsa sensación de seguridad. Bueno, hay otra parte importante tomar de todo esto, es cómo se hace eso. Relativamente, pues el riesgo pues, se manejan las variables. Primero, tengo una función de distribución de probabilidad. Partimos de ese principio de que tenemos una forma de ver el riesgo. Entonces, pues tenemos una situación de costos y una situación de revenue. Nos preocupa tener muchos costos y nos preocupa tener muy poco revenue. Y entonces queremos fijar y queremos manejar y determinar niveles de mínimos ingresos, ¿sí? O de máximos costos. Y los quisiera yo controlar. Eso es básicamente pues, la idea lógica. Yo lo que me voy a, ya cuando estoy haciendo esto, me voy a preocupar por controlar eso. Eso lo ha resuelto Rockefeller hace mucho tiempo. Esas son las ecuaciones. Es muy simple de meter, son 4 ecuaciones. Y me van a servir para yo poder controlar el riesgo. Entonces yo voy a tener en un árbol de
decisorio, por ejemplo, en este de 2 etapas, pues yo parto de acá, tengo muchos escenarios, cada escenario tiene un revenue diferente y entonces yo puedo definitivamente ahora tratar de configurar una función de distribución del revenue y tratar de controlar la probabilidad, llamémoslo así, de que el revenue no llegue hasta tal nivel, que eso me quebraría, o la probabilidad de que los costos excedan determinado nivel. Adicionalmente, pues todo eso hay una dinámica y yo tengo que mirar en qué parte de toda esa dinámica usted quiere controlar los riesgos. Pero es algo que es totalmente viable de hacer. ¿Y por qué es importante revisar esto y internalizarlo? Porque es que todos los modelos que vamos después a nombrar, porque acá todos son de optimización estocástica. Todos los modelos, vamos a mirarlos rápidamente, pero no es solo el modelo de despacho, es el modelo de mantenimiento, es el modelo de compra-venta de energía, es el modelamiento para cualquier decisión que usted quiera hacer. Son modelos de optimización estocástica lo que aplican. No aplica otro modelo. La optimización determinística, pues es el mismo suicidio de que optimizar sin controlar el riesgo. Por eso es importante internalizarlo. Y adicionalmente hay que dividirlo en 2 partes, me parece a mí, el riesgo financiero y el riesgo operacional. Y si puedo meter todos los diferentes tipos de riesgos, pues es lo mejor que yo puedo tener en mi modelamiento. Porque tenemos que básicamente, ¿sí?, controlar los riesgos financieros no es lo mismo que controlar los riesgos operacionales. Y cuando estamos en una situación de déficit, si yo me oriento a controlar los riesgos financieros, pues a lo mejor causo riesgos operacionales, porque depende cómo se traduce eso en el modelo realmente. Yo tengo la intuición de que poniéndole una penalización al déficit yo lo estoy manejando, pero es una forma indirecta, en cambio que yo lo puedo manejar directamente, ¿sí?, poniendo las restricciones y poniendo el valor en riesgo o poniendo la medida de probabilidad sobre variables operacionales como la generación, el déficit directamente y no sobre una medida espejo que sería el riesgo. Por lo tanto, uno podría, ¿sí?, preguntarse también cómo aplicamos esos controles de riesgo. Si el control de riesgo es un modelo de despacho que simula, para calcular el despacho simula un año, el borde de un racionamiento, si el riesgo se debe controlar para la próxima semana o si se debe controlar sobre todo el año. Y entonces debo tener muy claro de que lo puedo hacer sobre periodos. Entonces yo puedo tener todo mi sistema y querer una restricción de riesgo al final, o puedo querer simplemente, mire, a mí no me preocupa qué va a pasar con los riesgos dentro de un año, porque es que ese no es el problema, ya pasaremos ese puente. Ahora el problema que me preocupa es qué va a pasar en el próximo semestre o en el próximo semana, y entonces los riesgos yo puedo separar y ubicar el riesgo específico que quiero controlar de una manera totalmente focalizada, y eso lo permite el modelamiento matemático de hoy en día. Entonces es importante ese aspecto, volverlo definitivamente, mire, eso es parte de lo que es la definición de hacer programación estocástica, lleva el control de riesgo y hay que meterlo. Si no lo metes, estamos en problemas. La otra parte que es importante y que vamos a mirar por qué son todas las teorías de optimización de gran escala. Cuando hablábamos al comienzo del hipotálamo artificial, hablábamos fundamentalmente, ¿sí?, de que es en las teorías de gran escala donde se va a encontrar la forma como puedo poner a hablar los robots. Por lo tanto, las teorías de gran escala están casadas en el futuro porque es la forma fácil y coherente de descomponer los sistemas. Pero tienen otra parte fundamental que es la velocidad que dan, y la velocidad se tiene que entender como potencia de cálculo y la potencia de cálculo se tiene que entender como capacidad de resolver problemas complejos. Esta sería la estructura de cómo voy yo a enfrentar el problema de resolver. Yo tengo de resolver un problema matemático. Tengo mi problema integrado, que son los solver básicos que yo puedo integrar y que resuelven un problema integrado de programación lineal o programación no lineal. Tengo un segundo nivel que son las metodologías matemáticas más complejas que me permiten ya resolver problemas de mayor complejidad. Y entonces, como la teoría de Benders, hay muchas, hay varias, o sea, no es que con los cuales puedo enfrentar para resolver el problema de gran escala.
mirando una cuestión que desarrolla Abraham Van Roy, es que todo esto se puede poner a hablar entre sí. Si usted no estudia, sí hay forma de que hable y de que usted mezcle un mismo modelo, muchas cosas y que tome beneficio de todo eso. Y finalmente, pues ya si viene el problema de optimización estocástica, que es con esto que cómo voy a resolver mi problema que tengo que enfrentar. ¿Sí? Entonces, los modelos determinísticos, pues no es lo que aplica, definitivamente ya. El problema de cuando nosotros miramos una tabla de hace, con referencias más o menos de hace 5 años, hasta el 2018 aparece acá en la referencia, pero de lo que implica en velocidad de utilizar para problemas complejos, tecnología, metodologías de gran escala. En la medida que el problema es más complejo, la relación de velocidad que da las tecnologías de gran escala cada vez es más grande. En la media aquí es 21 veces más rápida, pero para los casos críticos es 675 veces más rápido. Y 675 veces quiere decir que lo que se demora una hora en un convender se demora 675 veces de una manera simple. O sea que no tiene nada que ver uno con el otro. O sea, estamos fuera de escala. O sea, esto también debería ser visceral. O sea, esto ya me cambia todo. Y cuando miramos un poco qué ocurre y qué está ocurriendo en la optimización, pues sabemos que la velocidad de solución es lo que me determina lo que yo puedo llegar a hacer. Ahorita vamos a ver casos donde la solución, eso sí, el tiempo de solución determina las ganancias que tengo yo en el sistema. Y eso es una multiplicación de la teoría de la potencia de la tecnología de computación, de los algoritmos básicos y de las tecnologías de gran escala. La primera, estamos muy orientados y ahí lo veo uno, pues a mí me suena que, por ejemplo, para el problema que estamos viviendo la pandemia, pues los computadores que deberíamos tener dedicados a la gestión de la pandemia deberían ser lo más violento del mundo, más tan importantes como un huracán. Los computadores que utilizan para poder prevenir los muertos de un huracán, que son bastante menores que los de una pandemia, ¿sí? Por evento, pues mire, pues son lo más poderoso del mundo. Los hicieron para eso. O sea que debería, eso es una parte. Si yo lo estoy resolviendo en mi computador personal, pues no puedo aspirar a hacer muchas cosas. Los algoritmos básicos, eso es muy importante. O sea, los señores que hacen, o los señores de Ciplex y de Gurobi, los que producen algoritmos, son fundamentales. Y los que aprendemos a manejar esos algoritmos, pues somos los que damos toda la potencia. Hay que entender que esto está casado con las máquinas y de que todo está cambiando porque, por ejemplo, hoy en día hay algoritmos, hay gente trabajando y algoritmos que se pueden correr en un GPU, que son y los GPU son regalados, entre comillas, y cualquier computador trae GPUs, pero puede resolver problemas pequeños en un GPU, en un procesador gráfico, que es un equivalente a un procesador matricial. Y en los TensorFlow también también lo que produce Google, también ya se resuelven algoritmos básicos acá. ¿Y por qué se pueden resolver acá? Porque cuando yo atomizo, los problemas de los átomos son muy pequeños. ¿Sí? También se pueden resolver en computadores grandes. Ya las metodologías de gran escala, pues por ahora no pueden correrse acá, toca correrlas acá, pero puedo utilizar algoritmos que están corriendo acá. Y pues las operaciones matriciales siempre, en muchos casos, se hacen con este tipo de máquina de procesador, que son los procesadores matriciales. Y eso me va cambiando totalmente. O sea, y ahora viene el impacto de que debo ser consciente de que el futuro, pues mire, estas son las relaciones. Yo no entiendo muy bien las diferencias entre bit y qubit, aparte de que el bit es binario y el qubit es una variable continua entre 0 y 1, pero lo que sí entiendo es la gráfica de la derecha en la velocidad, en la potencia que me va a dar a mí los computadores en el futuro. ¿Sí? O sea, por lo tanto, el que quiera meterse a futuro, te toca aprender a ver cómo son los qubits y le va a tocar ver si algunos algoritmos y qué cosas cambian de todo esto por el método de cálculo, porque es que lo que está diciendo esto, que el bit es el qubit como el abaco a la computadora. Es más o menos, o sea, nosotros los que sabemos de computadores de bits vamos a quedar como si sabemos de abacos, pero no tenemos nada que ver en la otra parte. Y eso me va a cambiar el mundo. Y lo que me produce a mí todas esas ventajas de todo eso, no solo es pues, lo que ya decía,
mucho menos tiempo de procesamiento para hacer lo mismo, pero también puedo correr en el mismo tiempo cosas mucho más complejas que me van a reducir los riesgos. Porque aquí estamos hablando de lo que yo decía, value at risk, a conditional value at risk. Esto es una presentación del año 2004 de los señores de GAMS. Entonces, esto es totalmente real y está afectado. Por lo tanto, la probabilidad de racionamiento que puede tener, que va a generar un modelo matemático, está directamente unido a la computación que usted metió para resolverlo. No es solo la mala suerte o la buena suerte que llovió o no llovió. Bien, eso a nivel, digamos, de la visión general. A nivel de lo que yo trabajo y de lo que hemos venido haciendo en la empresa, pues hemos desarrollado todo lo que llamamos generación Generalized Stochastic Dual Dynamic Programming, que es un tipo de tecnología de gran escala, de mayor complejidad, que hemos utilizado por mucho tiempo. O sea, realmente esto lo que se ha hecho es publicarlo recientemente, pero ni tan reciente, la primera publicación es del 2002, pero esto se utilizó hace mucho tiempo y ahora la hemos formalizado. Para el que quiera, pues va a encontrar mucha información de vendors, básicamente de todo lo que se puede hacer con vendors, porque vendors es una tecnología muy potente. Y la programación dinámica dual generalizada, así como la programación dinámica dual, está basada en vendors y vamos a tratar de entender lo que eso implica también. En general, vendors, pues el principio de vendors descompone parte un problema en dos, en un problema coordinador y en un problema coordinado. Ese es el esquema general de cualquier tecnología de partición o descomposición. Lo parte en dos y tiene unas restricciones. Las restricciones que tiene acá es que para que corra esa teoría que desarrolló el señor Benders, pues mire, el coordinador puede ser un problema de diferentes formatos, puede ser de programación lineal, mixta no lineal o mixta no lineal o mixta no lineal, mire. Pero su problema tiene que ser de programación lineal. Eso fue lo que escribió Benders y eso es lo que tenemos ahí en Benders. Pero resulta que el mundo ya sabemos que no es lineal, entonces es una limitación muy seria. Y viene todo lo que son las extensiones de Benders, que hay muchas extensiones, pues, pero hay dos básicas, el de que se puedan resolver acá, a este nivel, problemas no lineales, el NLP, y que se puedan resolver problemas mixtos, y entonces yo podré resolver los MinLP y tendré casi que acá, entre comillas, cualquier tipo de problema lo podría resolver. Y entonces, por ejemplo, cambiamos ese algoritmo y integramos cosas, hacemos más cosas para que funcione, y Benders puede resolver con las cosas apropiadas, incorporándole los cortos de Gomori, pues puede resolver el problema mixto, básicamente. Y podríamos tenerlo. Benders también se aplica, básicamente, es una forma de resolver el problema de programación estocástica y es una descomposición estocástica de lo que se llama el shape method, el método del shape del año 1969, donde, digamos, es donde comienzan a formalizarse mucho todo lo que termina siendo nested Benders y todo lo que es la parte, cómo se van a manejar en Benders toda la parte de optimización estocástica. Y es que yo tengo una aquí y tengo acá muchos escenarios, tengo un problema para cada escenario, tengo alguna variable que los coordina, que es la variable Y, que hace parte de todas las restricciones, y tengo variables propias de cada escenario. Y eso es, con eso voy a hacer Benders. Entonces yo tendría que podría tener que hice un Benders integrado o un Benders descompuesto y bajo ciertas condiciones un Benders donde aquí un problema representa a todos. Y es lo que se llaman cortes de Benders unificados, estos cortes desacoplados, y esto es el corte que realmente hizo el señor Benders inicialmente. También hay otra cosa que se ha trabajado mucho, que es hacer descomposiciones de Benders para poder hacer esos atomizaciones que son necesarias. Ya vimos que con un solo nivel de descomposición no podemos descomponer todo lo que queremos, porque descompongo por regiones, luego descompongo por negocios, o descompongo por negocio, después por región, después por periodo. Entonces necesito más de un nivel, y hay todo lo que es Benders multinivel, que también se utiliza. Y hay otra parte donde Benders entra muy fuerte, que es en todo lo de programación dinámica y en resolver problemas dinámicos. Y aquí viene, ¿y por qué hablo de esto? Porque también es muy importante para el sector eléctrico
todo lo que es el SDP, ¿cierto? El SDP es básicamente una metodología estandarizada. eh, voy a hablar muy brevemente acá de esto, pero básicamente el SDP se utiliza en toda Latinoamérica y en muchos países del mundo, ¿sí? Y es prácticamente el modelo. Entonces, ¿pero de dónde viene todo esto? Pues viene de programación dinámica, que viene de Bellman, donde el señor Bellman hace algo muy, me parece, muy sólido, muy coherente para mirar los modelos dinámicos, y es decir, vean, el mundo de las variables dinámicas lo vamos a dividir en dos, en variables de control y en variables de estado. Esas son, estas variables de control controlan a las variables de estado para que las variables de estado se transformen de x de t-1 en xt a través de un conjunto de ecuaciones que se deben satisfacer. Como acá van a haber grados de libertad para optimizar, entonces yo voy a maximizar, voy a tratar de maximizar esto esta función, una función objetivo. Y eso es la programación dinámica. Esto también son los mismos principios similares los de estimación de estado. Cuando vemos estimación de estado, filtro de Kalman, cosas de ese tipo, también es la misma concepción. Es una concepción, hay variables de control y hay variables de estado. Y entonces, pues yo puedo tener, es fácil asociar o analizar cuáles van a ser las variables de control, pues son básicamente lo que controla, o sea, ¿sí? Y cuáles son las variables de estado, lo controlado. Entonces, en el carro, ¿cuál es la variable de control? Pues el acelerador, es con lo que yo controlo la velocidad. ¿Y cuál es la variable de estado? La velocidad y la aceleración, presumiblemente. Y la posición. Yo no controlo la posición. Yo no le puedo decir al carro, estoy en tal sitio. No, yo puedo controlar el acelerador y a punta de acelerarlo y de cambiar la dirección, llego al sitio que quiero. Y aquí va a ser lo mismo. Yo, a punta de generar de los despachos propiamente, yo controlo variables como el volumen de los embalses, como el consumo, el estado de las máquinas, un poco de cosas. Y hay unas variables de estado y otras variables que son variables de control. Hay una corriente de desarrollos que se llaman nested vendors, se los vamos a tratar de entender. Pero lo primero que vamos a entender de nested vendor es que se decidió, los que trabajaron por nested vendors, decidieron que no les gustaban las variables de control y las sacaron y las volvieron variables de estado. Le quitaron, en mi opinión, riqueza a la interpretación que tenemos. Riqueza. ¿Por qué? Porque con variables de control y variables de estado vamos a poder hacer cosas mejores, más claras, ¿sí? Mucho más claras, menos confundidas, porque es que estoy aquí tengo variables, más que variables de estado tengo variables, y dentro de esas variables van las de estado y las de control. Entonces, esto fue lo que se volvió, ya esto es una visión de la programación dinámica parcial, ¿sí? Y ahora viene que eso, ¿por qué lo llamamos nested vendors? Porque yo llego y tengo un problema dinámico de 3 periodos, tengo vendor multinivel, lo puedo ir haciendo, entonces digo, el primer periodo es el coordinador y el segundo periodo y el coordinado son el segundo y el tercer periodo. Y luego digo, no, pero el segundo y el tercer periodo yo los puedo descomponer y el segundo periodo es el coordinador del tercero. O lo puedo hacer al revés y me va a dar lo mismo. Y entonces eso es lo que es nested vendors. Y hay una gran cantidad de algoritmos y de desarrollos en nested vendors. Uno de ellos es la programación dinámica dual, que da origen a la programación dinámica dual estocástica, a la SDP. Eso es básicamente, o sea, es lo que tenemos que entender. Acá hay un ejemplo publicado por Dunaway y Birch en el año 2000 de una comparación entre el SDP y el ANB. NB es de Abridged Nested Vendors. Como ellos lo publicaron, pues gana el de ellos. Eso es apenas normal, también es un esfuerzo. Y acá ya comenzamos a ver que no todas las metodologías que van a vender hacen lo mismo, porque ya hay muchos grados de libertad y tenemos muchos problemas que en el mismo tiempo pues vemos que no, en este caso, pues no son comparables lo que esta persona presenta. ¿Cuál es la diferencia con la programación dinámica dual generalizada? Pues que básicamente a mí me gusta la posición de Bellman y yo conservo básicamente las variables de control. Las variables de control son fabulosas. Las variables de control me dividen a mí el problema y me van a permitir atomizarlo, que es lo que necesitamos, y los átomos van a ser muy pequeños y vamos a tener unas ganancias en todos los niveles.
una ganancia. Podrían llegar a ejecutarse, ¿sí? Un problema de millones de variables puede tener átomos de cientos de variables o de miles de variables. Pero el problema total es de millones de variables, pero los átomos son de cientos de variables, a lo mejor los puedo resolver en un GPU. Adicionalmente, los átomos también son de muy pocas variables y entonces también a lo mejor lo puedo resolver eficazmente con software libre, porque el software libre compite para problemas pequeños, pero para problemas grandes no compite. Entonces, esa posibilidad de atomización es fundamental en todo este proceso. Y lo que se hace, no voy a entrar, el que esté interesado puede ir a las referencias o ver otras presentaciones ya más extensas, pues básicamente se dice, ok, yo voy a dividir, como yo conservo variables de control, tengo una primera partición entre variables de estado y variables de control. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Acá me quedan las variables de estado, son las X, y aquí me quedan las variables de control, son las U's. Y ahora yo tengo un problema dinámico y puedo resolverlo de muchas formas, ¿sí? Puedo decidir, ok, ese problema yo voy a tomar el coordinador y lo voy a resolver por programación dinámica dual, por un nested vendors, porque aquí tengo solo variables de estado. Y entonces se puede resolver y sigo manteniendo las dos divisiones de variables de control y variables de estado. Y finalmente, bajo ciertas condiciones que habría que estudiar, uno puede conseguir, y es bastante común encontrarlos, que estos periodos, el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3, estructuralmente son el mismo periodo, pero los parámetros cambian. Son todos iguales, pero cambian los parámetros. Y entonces puedo hablar de tener un solo problema que representa a todo el mundo, o sea, un solo átomo que genera información para todos los periodos, ¿sí? Y es lo que llamamos cortes unificados. Entonces, eso es lo que es la programación dinámica dual, generalizada. O sea, primero conserva el enfoque de programación dinámica, variables de control y variables de estado, y divide y permite que si yo quiero o no y si es conveniente, dividir el coordinador utilizando los esquemas de nested vendors para poder resolver el problema. Entonces ahora eso es, y esto ya me permite a mí atomizar totalmente y utilizar la mayor potencia del paralelismo, que es lo que tenemos realmente hoy en día. Cuando comparamos los métodos de nested vendors con la programación dinámica dual generalizada, pues lo primero que tenemos es que la programación dinámica dual generalizada podría resolver cualquier tipo de problema, en tanto que nested vendors solo puede resolver problemas lineales. Y la razón de que solo pueda resolver problemas lineales radica en esto, en que este su problema, según vendors, tiene que ser lineal. Y este su problema, según vendors, tiene que ser lineal y ese su problema puede ser cualquier cosa. Acá cuando lo voy a partir, este coordinador ya tuvo que haber sido lineal. Por lo tanto, todo esto es lineal y el único periodo que podría ser no lineal y mixto sería el primero. Lo cual pues limita muchísimo las aplicaciones porque toda la dinámica de todo el futuro tendría que ser lineal y el mundo no es lineal. Voy a presentar acá nuestras investigaciones de tipo académico, o sea, esto se utiliza estándar en los modelos que corremos, de tipo académico para mostrar ejemplos que se tienen y de los cuales, si hay gente interesada, se le puede repartir el código. Entonces, básicamente se tomó unos casos de la IEEE, ¿sí? Para un caso de Unicommitment y se hicieron algunas simulaciones. Esto es más o menos el caso. No es tan pequeño, tiene 12 plantas hidro, tiene 8 embalses, 6 plantas térmicas, una planta de déficit, para simular el déficit, y pues lo original se hablan de 24 horas de planificación. Entonces, acá están los datos de este sistema. Ese sistema en tamaño es un sistema más grande que el de muchos países pequeños. O sea, que no es un sistema académico. Entonces, hicimos varios experimentos con esto. Lo primero es comparar la DDP con la GDDP, varias versiones que podemos tener acá. Y encontramos que, básicamente, para el caso determinístico, pues la relación es más o menos de 1 a 8. Y no tiene sentido utilizar
la descomposición dinámica dual en el coordinador. Eso es lo que quiere decir. Pero cuando pasamos a hacer escenarios, pues ya encontramos que se da una relación de 1 a 100. Esa es la relación que se da en el término de estos de 1 a 100 el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que puede resolver la programación dinámica dual generalizada en 1 hora, la programación o los métodos de nested vendors, la programación dinámica dual podría resolverlo en 100 horas. Hay que ser muy relativo con todo esto de los benchmarks, porque ya mostramos que no puedo decir que son todos los métodos de nested vendors, quiere decir que es el método de nested vendors que nosotros montamos, sin más que programación dinámica dual, deberíamos decir programación dinámica dual de Decisionware, porque la montó siguiendo los principios, pero que no necesariamente no coincide con otra, porque hay muchos detalles para poder ser totalmente explícito de qué es lo que está haciendo el algoritmo. ¿Sí? El tiempo de solución tiene una ventaja. Cuando yo comienzo acá, ya comenzamos a complicar las cosas y corrimos métodos, por ejemplo, de Unicommitment con métodos modelo mixto, porque realmente tenemos problemas de arranque, parada y todo eso. Y vemos cómo tenemos una ventaja de lo que hoy en día termina siendo toda la conjunción de algoritmos y metodologías de gran escala y sí, básicamente, y tenemos casi un comportamiento lineal y llegamos hasta 8.000 escenarios a resolverlo en una máquina, en un PC. Acá se ponen dos problemas, uno es el de tiempo, pero el otro es el de memoria. Si no lo descompones, no va a caber en la memoria de tu computador, por más que rico que seas en memoria caché. Se va a demorar toda la vida y entonces tienes problemas. Eso es otro aspecto. Originalmente, cuando yo comencé a utilizar tecnologías de gran escala, la razón de tiempo era importante, pero la razón básica era memoria. No podíamos meter el modelo en la máquina si no era partiéndolo. Y encontramos un comportamiento que es muy interesante, que es un comportamiento de aprendizaje. Y es que las primeras tiempos, sí, esto es normalizado por el tiempo que se gasta por escenario, y en la medida que él arranca, gasta más tiempo por escenario, y por último se estabiliza, lo que implica normalmente un proceso de aprendizaje o de normalización del arranque. Para el arranque necesito mucha potencia, pero una vez la consumo, arranco. Es como esto es un cohete, y usted para llegar a la luna necesita la potencia del arranque y después va suave. Entonces, ¿y por qué tenemos que pensar en 8.000 escenarios y más? Porque es que el problema, esto es de una publicación del profesor Murphy, y entonces, pues mire, si usted lo hace, estas son, en la medida que usted mete 10 escenarios, pues esa es su precisión, eso es lo que usted está diciendo. En la medida que mete 100 y en la medida que mete 1.000 y en la medida que va metiendo más escenarios, realmente está perfilando la curva que es, y no una curva que depende de los 10 valores que salieron acá y que habían podido ser otra curva totalmente diferente. Entonces es muy importante que la cantidad de escenarios y en la cantidad que tengo más complejidad en los problemas, pues sea suficiente. Y la otra parte, pues es que es muy fácil, o sea, se le puede poner a cualquiera el esquema de manejo de riesgo. Entonces, no, pues se asume que cualquier problema se va a manejar con riesgo. ¿Qué hicimos para probarlo y para mostrar acá cómo opera esto? Pues decidimos con ese mismo sistema, pues ahora simular una expansión de plantas. Entonces teníamos una posible expansión de esas plantas, ¿sí? Con unos posibles embalses que los podíamos conectar a esta cadena. Esa es la conexión que se hace a la cadena existente, y también se podían expandir los embalses y se podían expandir las plantas térmicas y las plantas. Es un problema no tan trivial, o sea, ya es un problema pesado. Lo resuelve, la demanda se le puso un incremento lineal, ¿sí? Y acá tenemos los resultados, y lo que me interesa ver es que esto se hizo con riesgo, básicamente con riesgo. Entonces, básicamente, el primer resultado es cuando yo no voy a utilizar riesgo, ¿sí? Entonces, cuando dejo, prácticamente él me dice, mire, lo más económico que usted tiene es 387, pero cuando le limita el CEBAR
por los números que va obteniendo, lo limita a 444, pues ya está pagando una prima de riesgo. Si miramos los resultados, pues esto es como se ven los resultados de la corrida, sin control de riesgo. ¿Sí? O sea, estoy asumiendo básicamente que podría esta cola llegar a infinito, o sea, la cola en este caso es costo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riesgo? El control de riesgo va a aumentar el costo, va a bajar el riesgo hacia abajo, presionando a que este máximo y este mínimo sean más pequeños. Y entonces vemos cómo él va a descartar, ya cuando vemos esa misma curva, con mayor detalle, él ha eliminado estas posibilidades, pero realmente en otro caso podría ser muchísimo más grandes las posibilidades de pérdidas si ocurren las cosas mal. Prácticamente para toda cadena, tanto en la operación como en el diseño, que se quiera que sea resiliente, hay que meterle control de riesgo, porque si no, definitivamente, primera cosa que salga mal, usted sale de competencia. Es como se ve entonces realmente el control de riesgo que hablábamos. Se le metieron esas restricciones adicionales y restringen el riesgo de esta forma, para un caso de expansión, pero hubiera sido para un caso de operación. Y encontramos un comportamiento similar al comportamiento de la no expansión, simplemente del despacho tipo de Unique Commitment, donde se linealiza, o sea, que en un comportamiento lineal, y donde también él tiene un arranque acá más o menos, acá pierde eficiencia rápidamente. El problema es más complejo y con lo que estamos haciendo, pues no consigue mantener durante muchísimo tiempo y comienza ya a perder eficiencia en la solución. O sea, acá lo que tenemos es que por unidad, que cada vez que le meta yo más escenario, me va a tardar más por escenario, por lo tanto esto va a explotar y va a explotar y va a haber un momento en que pues, no va a ser útil la tecnología. Bien. ¿Esto cómo hace efecto? Otra aplicación que tenemos pues de realidad y que ya se utiliza hace mucho tiempo en determinadas partes, que es la optimización del despacho económico, cómo ha cambiado y qué es lo que ha pasado desde hace mucho tiempo, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el caso que va a mostrar. El despacho tradicional optimiza el despacho de la generación, eso es lo que le preocupa y cuadra las variables. Pero la tecnología de potencia permite cambiar la topología tanto de la distribución como de la transmisión. Entonces, pues dependiendo de hasta dónde alcanza el despacho, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de Smart Grid, ahí está metida la distribución, entonces resulta que ahora hay que optimizar la topología, porque es que no tiene sentido tener algo que yo puedo reconfigurar en línea si no lo estoy reconfigurando en línea permanentemente. Y esto es lo que da, por ejemplo, a todo lo que son los FTR, da origen a todos los Financial Transmission Rights, ¿sí? Y entonces son básicamente subastas para poder tomar ventaja de esa flexibilidad, ¿sí? De las tecnologías, de las nuevas tecnologías de potencia y tomar ventaja de reconfigurar la red cada vez que sea conveniente. Y aquí vemos el caso de eso en PGM, si no estoy mal, donde yo tengo acá, si ustedes miran la hora, estas son las 13:30, estas son las 13:35, 5 minutos más tarde, y 13:45, 10 minutos más tarde. El despacho es reoptimizado cada 5 minutos. ¿Sí? El despacho es reoptimizado cada 5 minutos para poder hacer algo que valga la pena. Pero también, y esto estamos hablando del año, aquí no aparece el año, pero yo creo que aquí sí está la fecha 2008, ahí sí está, 2008, septiembre de 2008, ¿sí? Como vemos las variaciones en los precios más costos marginales de los hub, pues miren, en 10 minutos cambió, en 15 minutos cambió de 32 a 158, cambiando todos. O sea que hay un movimiento real, económico, que se traduce en ganancias, ¿sí? Que ellos estiman en $600,000 por cada hora, ¿sí? Entonces, pero para hacer eso no se hace fácil, eso no se va a hacer con tecnologías sencillas.
creo hay casos en los cuales pues está reglamentado el FTR y no opera. ¿Por qué? Porque es que eso no se resuelve con tecnologías sencillas. Eso hay que meterle definitivamente alta complejidad. Y para esto también todo lo que es la descomposición y la automatización de sistemas pues me permite, porque ese mismo problema pues yo lo puedo dividir en dos, en la parte de fuentes y de demanda y en la red, ¿sí? Puedo después separar la red, ¿sí? Y la red modelada de determinada forma pues puede cambiar la topología, pero puede ser una sola red. O sea, esta red que puede cambiar la topología, yo le puedo cambiar la topología, depende cómo la esté modelando, pero podría tener cortes unificados y tratar de resolver esto con cortes unificados. Si no, lo estoy resolviendo con cortes no unificados, pero desacoplados, cuando las redes están afectadas por la hora. Pero si la red es la misma, presumiblemente yo podría tener un esquema de estos tipos. Con esto lo que quiero mostrar es que es totalmente, que el ambiente de modelamiento matemático no es algo que simplemente no, pues da lo mismo hacer cualquier cosa. No da lo mismo hacer cualquier cosa. ¿Sí? Por eso es que desde el año 2008 estos señores corren cada 5 minutos, me imagino que hoy están corriendo cada minuto, viven yo recientemente estuve analizando con alguien, un proveedor de tecnología, para ver si participábamos en posibles mejoras con los métodos que tenemos, porque es que es un problema de dinero, no es un problema de gusto. Y por lo tanto, y la posibilidad está unida a la matemática de alta complejidad. Digamos, con esto tengo la parte de lo que es la teoría en general. Voy a pasar, de todos modos el video se va a entregar para que los que lo quieran oír. Voy a hacer un comentario sobre varias aplicaciones y eso debe demorar unos 20 minutos más. Entonces, primero vamos a dividir las aplicaciones en dos grandes niveles. En las, digamos, de nivel despacho a alta tensión y nivel mercado mayoristas, fundamentalmente. Y vamos y lo otro, y es lo que yo voy a llamar un modelo, lo estoy sacando muchas cosas de la experiencia de modelos, del modelo de IG, que es electricidad y gas. Un modelo de despacho que hemos desarrollado y que hemos utilizado en varias ocasiones y suministrado. Entonces puede ser, básicamente, tenemos una gran cantidad de modelos. Lo primero que tenemos que ver del hipotálamo es que un hipotálamo no es un modelo matemático. Es imposible poner en un modelo matemático solo todas las necesidades que tiene una empresa. O sea, la empresa tiene que optimizar recursos humanos, tiene que optimizar mantenimiento, tiene que optimizar generación de energía, tiene que uso de servicios industriales, tiene producción, estimar demanda, todo es un conjunto de cosas y no lo puedo poner en un solo modelo, pero sí la empresa es afectada por todos los modelos. Pues, por lo tanto, la visión de que todos estos modelos deben charlar es algo que nos ha traído durante todo el tiempo que nosotros hemos hablado, que hemos desarrollado básicamente modelamiento. Y estas son algunas de las aplicaciones que tenemos. Todo gira, el enfoque de diseño hemos desarrollado una herramienta interna que nos permite hacer esto, que es básicamente que todos los modelos hablen a través de su base de datos entre ellos inicialmente y que para pasar a hacer un hipotálamo en línea es ponerlos a hablar en tiempo real y permanentemente, que requieren otras cosas que están analizadas en otros documentos. Entonces ahí tenemos una buena cantidad de los modelos que requiere una organización o un usuario, porque aquí tenemos la visión de un usuario. No solo los centros de despacho requieren modelos, los requieren los generadores, los requieren el distribuidor, todos requieren modelos para poder operar. Y vamos a tener de todo tipo de modelos. Aquí los azules son operativos, acá el verde son modelos de simulación del sistema del mercado, llamémoslo así, y los azules y los grises son modelos predictivos. O sea que tenemos una integración de forecast, de forecast con optimización, porque es que al final los que producen la ganancia son los azules, los otros son informativos. Entonces, miremos un poco cómo las cosas que yo veo importantes del modelamiento.
Nuestro modelamiento está hecho en 3 grandes módulos. Cada módulo es un modelo matemático. Utilizamos fundamentalmente para poder hacer todo esto, existen realmente 3 modelos que se pueden juntar o que se pueden separar, pueden hablar entre ellos si se quiere, pero se pueden integrar como un solo modelo. Y esto utilizando el principio básico del álgebra de la programación matemática, que 2 modelos de programación matemática unidos dan un modelo de programación matemática. Y así puedo terminar uniendo y dividiendo modelos de programación matemática a los que yo requiera. Entonces voy a hacer comentarios de lo que hoy en día se tiene y lo que estamos haciendo o lo que tenemos planeado hacer. En la parte de hídrica, pues el sistema conecta lo que se quiera y quizás lo que comienza a ser más importante, que tiene variaciones, que este es un modelo simple, porque realmente dependiendo de los sistemas pueden ser más complejos, pero los pumping storage comienzan a tomar mucha fuerza. Comienzan a tomar mucha fuerza, ¿por qué? Porque tienen un activo adicional, pues normalmente en muchos casos corresponden a problemas pequeños, también hay sistemas muy grandes de pumping storage, pero básicamente tienen licencias ambientales. Y eso hoy en día, y para los problemas y para los de recursos hídricos, va a ser muy complicado. Entonces, es una forma de aumentar la potencia de cosas ya existentes y simplemente es ver si es viable la ingeniería. Eso es algo que se debería incorporar. Algo que mantenemos y que me parece importante notar es el modelamiento de los vertimientos. Los vertimientos se convierten el problema en un problema no lineal. Cuando yo tengo un embalse que vierte a otro embalse, si una cadena es más productora, tiene mayor productividad que otra cadena, si esta cadena tiene mayor productividad, el embalse preferirá sacar el embalse por el vertimiento y pasarla por acá, pero eso no se puede. Entonces, la única forma de modelarlo es con variables binarias. No hay otra forma, por lo menos yo no he encontrado. Pero el problema que tenemos es que eso me convierte el problema en no lineal, en mixto básicamente, me aumenta el tiempo de solución y me limita las tecnologías, porque es posible que ya, por ejemplo, no lo puedo resolver con un modelo de Nested Vendors. ¿Por qué? Porque es binario, tiene que modificar el modelo de Nested Vendors para que lo pueda manejar, si no, no lo va a poder resolver. Pero entonces, si yo lo resuelvo con penalizaciones, voy a traer el problema que contaba de que las penalizaciones se convierten en costos. Y entonces hay muchos casos, y eso no es nuevo, en que mire, con ese esquema usted tiene costos marginales negativos y tiene todo un problema, y aparte de eso cambia las penalizaciones y cambiaron los precios de spot y cambió todo. Es un problema que yo soy enemigo de las penalizaciones. Pero ahí no hay mucho que haya cambiado. En el sistema eléctrico, pues lo que sí está cambiando es que ahora tenemos que meter de todo, porque es que todo está entrando a la red, todo van a venir cada vez más proyectos, entran componentes que no tiene sentido ya tener un despacho que no las incorpore, porque pues es que eso es la realidad. Y habrá otros que dependiendo de los sistemas son importantes o no y que habrá que modelarlos porque para poderlos meter y poder hacer los despachos. Eso es factible, eso no tiene ningún problema. Yo diría de meter cualquier tipo de problema básicamente a modelamiento, cualquier tipo de tecnología, digamos. El sistema de gas, pues sí, no creo que ya está desde hace años, ya se puede modelar todo, su conectividad con el sector eléctrico y toda su cadena de abastecimiento tal como es con los procesos de liquefacción básicamente y de regasificación para poderlos manejar, porque eso ya es otra cosa que estamos muy claros. O sea, leía recientemente una noticia de los rusos están tratando de competir por el gas de China simplemente por problemas que ven debilidades en el transporte vía Panamá. Y entonces, mire, están haciendo viajes por el Ártico, o sea que para llevar gas. Entonces, eso es más o menos, ahí no hay mucho, pues simplemente irán creciendo cada vez más los modelos para poder simular los despachos,
porque van creciendo las tecnologías. Se le deberá incluir cada vez más el problema de confiabilidad porque la parte de las renovables pues trae un problema de confiabilidad bastante serio. El modelamiento de los mercados, pues yo lo único que quiero, pues ahí ya creo, pues hace mucho pues se puede modelar de otra forma. Lo que debe quedar claro es que un modelo de despacho a mínimo costo no simula un mercado, que para poder simular un mercado tiene que traer las cosas del mercado y que realmente, como puede ser, cómo afecta la reglamentación a esos modelos y cómo convierto esos conceptos de la reglamentación en ecuaciones y cómo trato de averiguar el verdadero despacho. Esto es menos importante en los países en los cuales el despacho es más regulado. Entonces, que yo me tengo que preguntar, el que despacha es un modelo matemático, donde es más libre, pues yo tengo que terminar modelando lo que está ocurriendo. Y en la medida que es más libre y hay más competencia, pues tengo que migrar a otro tipo de modelamiento. También hemos tenido la oportunidad de hacer, que es modelamiento de equilibrio y modelamiento de posiciones dominantes de los agentes. Y básicamente eso se puede hacer, armar los juegos y todo, pero lo más importante de todo eso es que al utilizar yo ser un usuario, un agente en un mercado, debo ser consciente de qué es lo que va a pasar en el mercado. Porque ahorita vamos a ver una cadena de errores que se pueden llegar a cometer y que mire, no se extrañe porque no le fue tan bien como usted quería. O sea, hay muchos casos, yo he conocido al menos 2 casos de quiebras de empresas y si me dicen quién lo quebró, el modelo matemático. El modelo matemático con que hicieron los números pues fue lo que terminó quebrando la empresa, no la tecnología ni nada. Fueron que hicieron una hipótesis que no les daban. Y aquí lo que yo tengo, este es el movimiento de los embalses, la línea azul, la línea rosada, perdón, es la normal, la de mínimo costo, y la línea roja es la de una simulación de un mercado competitivo tipo National Knot. Lo que tiene que ver es que si el mercado, independiente de lo que diga la reglamentación, es competitivo y da posibilidades de competencia, lo que va a terminar ocurriendo es la línea negra, no la rosada. Y esta es la diferencia en costos, en los precios spot de los dos mercados, de los dos tipos de simulación. Del mercado perfecto, el mercado perfecto va a producir líneas rectas de ser posible en los costos marginales, que esa sea la función de la optimización. Equilibre el costo, vuelva todos los costos marginales iguales. Si no los pudo volver iguales es porque hay alguna restricción que no se lo permite hacer, pero si el sistema está actuando sin restricciones, eso es una línea recta. Eso no hay que, a la gente no le gusta, sí, pero es que ese modelo está trabajando sin restricciones. Pero acá está diciendo que cuando hay competencia, hay un sobrecosto en los precios de spot y que van a ser, sí, y hay un sobrecosto de 10 a 20. O sea, es el doble. Y depende si es comprador o vendedor, pues las cosas le van a salir diferente dependiendo de cuáles son las hipótesis. O sea, el problema es que esas hipótesis las vamos a ver en la siguiente parte, acá, cuando entramos a mirar otro tipo de uso del modelamiento matemático, que es en toda la parte de manejo de activos, de compra, venta de activos y de manejo de activos en los problemas de optimización. Entonces aquí, pues yo puse esta frase de Bernstein que tiene que ver con el hecho que básicamente, mire, no, eso de que no somos de malas o somos de buenas, pues sí, es en buena parte, hay una parte que viene de esa suerte, pero la otra es que nosotros realmente sí tenemos la posibilidad de controlar si lo sabemos hacer bien. El ser humano tiene la posibilidad. Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo en el pasado, pues decía, mire, el riesgo surge es porque la mitad de la gente no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que implica ALM? ALM implica involucrar en el modelamiento todo el manejo de activos y pasivos. Y eso está pegado que para manejar activos y pasivos, pues se está hablando de riesgo, porque es que los activos y los pasivos son riesgo. Tanto los pasivos como los activos, depende como sean,
van a ser, si los activos son rendimientos de acciones, pues es un riesgo de que no tenga la plata que quiero, y si es una deuda que, por ejemplo, un contrato que tengo que cumplir, de pronto pues me sale más costoso cumplirlo de lo que pensaba. Entonces, normalmente el ALM lo que implica es vincular al modelo matemático los estados financieros. O sea, usted tiene su modelo matemático, vincula el sistema productivo al sistema financiero. Ahora las decisiones financieras las toma la junta directiva, ese es el que realmente manda, y por lo tanto el modelo ALM es parte de todo lo que requiere la junta directiva. El que compra la empresa no es el que hizo el modelo de simulación, sino el que compra la empresa es la junta directiva, que decide cómo va a comprarla, y que uno de los inputs es lo que le diga a este señor. Entonces, si este señor nada más da información de generaciones, pues eso no sirve para nada, hay que convertirlo en parte financiera. Y la forma más estándar de volverlo son los tres estados financieros típicos: pérdidas y ganancias, o estado de resultados, balances, y flujo de efectivo, flujo. Y eso es algo totalmente viable. ¿Sí? Hay dos formas de hacerlo. Una es coordinado, tengo un modelo de despacho y le paso la información a un modelo financiero y hago los análisis, saco de ahí los estados financieros. Ahí el centro, fíjense que ahí aparece el precio spot. Lo que usted diga que va a ser el precio spot va para allá, definitivamente es el referente. Entonces, ese precio spot está metido. Si yo lo puse el que no era, pues no, le van a salir las cosas que no son. Y la otra forma, la forma más moderna, es integrarlos, es tener un modelo financiero que está integrado al modelo de despacho. Y entonces yo ya puedo generar estos estados financieros directamente de este modelo. Entonces es una gran ventaja. Acá en este proceso, pues a lo mejor yo tengo que hacer hojas Excel y toda esa cosa y lo que yo quiera. Aquí puede haber un tejemaneje. Ese me lo elimino por la integración. Pero la verdadera ganancia está en que yo ahora puedo optimizar las variables financieras, que son las que realmente le interesa a la junta directiva. Entonces, primero, la junta directiva, cuando vaya a evaluar una inversión, cuando vaya a evaluar todas las cosas que le afectan, pues las va a poder meter en el modelo y puede decirle: mire, yo necesito que la estructura de capital ya tengo el préstamo y es así que no me vaya a hacer una inversión o una expansión que no sea viable para esa estructura de capital. Protéjame el flujo de caja, que no se me vaya, usted puede hacer lo que quiera, pero no me quiebro en la empresa por caja, ¿sí? Y también puedo mirar acá el objetivo. Fíjense que el objetivo de una filial no es producir ganancia para la filial, es producir ganancia para la matriz. Para eso los extranjeros, o sea, el tipo invirtió $1.000.000 y espera llevarse con el tiempo $1.000.000 más todos los dividendos y más todo eso, y que eso le sea rentable. Entonces, ¿cuándo declarar dividendos? ¿Cuándo declarar capital? Cuando hay reglas que lo limiten, prepagos y todo eso, son cosas que van a ir directamente al modelo de optimización y se van a poder manejar desde ahí, cosa que no se puede hacer si yo los tengo separados. Y eso es un ejemplo de un modelo haciendo eso, que donde saca el flujo de ingresos que va a pasar, lo que produce, lo que se termina haciendo. El primer paso es producir los flujos de ingresos, en este caso es de una evaluación de un proyecto real, y pues yo ya voy a poder mirar en términos de ingresos, no en términos de energía, cómo se me está transportando todo, y lo podría regular, ¿sí? O sea, yo podría poner variables de valor en riesgo directamente sobre la parte financiera final, sobre la utilidad final. Y la otra parte, entonces, otro tema que es importante mirar y que es totalmente, pues, día a día, es la negociación de energía de corto y de largo plazo. Entonces ahí hay que mirar, pues, qué es lo que hay que hacer. Pero toda la negociación de energía siempre, si quiero ser óptimo, va a pasar por un modelo de optimización estocástica. Los modelos de optimización estocástica se van a caracterizar por que yo tengo unas decisiones determinísticas o unas decisiones del aquí y ahora. Y en este caso es comprar o vender energía para el largo plazo, estamos hablando. Y vamos a simular un conjunto de variables para poder hacer
la estimación del costo futuro, porque el costo total del proceso es lo que la decisión que tomo hoy tiene un costo. Tiene un costo que normalmente se asume determinístico, o sea, que tiene un costo, yo tomo esa decisión y ya asumo un costo. Más el costo futuro, que eso sí depende de qué, depende de los escenarios, y entonces yo tengo que, el objetivo, digamos, va a ser maximice el costo presente, el valor presente, ¿sí? De la decisión de hoy, más el valor esperado de lo que va a ocurrir en el futuro. Si soy racional, sujeto a unas restricciones de riesgo. ¿Sí? Si no soy racional, solo le quito las restricciones de riesgo y me puedo estrellar. Entonces, la forma de hacer eso nuevamente puede hacerse, en esto se está haciendo separado, un modelo de despacho plantas, un modelo que evalúa con base en la generación de plantas y en el precio, evalúa las políticas de ETRM, ¿sí? Nuevamente el precio fundamental es el precio que yo creo que va a estar el spot, ¿sí? Y el objetivo es cubrir riesgo. Y aquí vemos, estos son unos números reales de un caso analizado, en el cual pues yo tengo, ¿sí? Acá tengo el desvío estándar también es una medida de riesgo, por eso, ¿sí? Pues en la medida que yo tengo estos costos esperados, pues en la medida que yo disminuyo el desvío estándar, estoy aumentando el costo, ¿sí? En la medida, por lo tanto, estoy disminuyendo el revenue, ¿sí? En la medida que disminuyo el costo, me estoy arriesgando, en este caso en negativo, o sea que podría llegar a que no sea costo, sino que sea utilidad, pero estoy aumentando el riesgo. Ese va a ser, estos son unos números de un caso real. Otra parte que también debe ser creativa y que debería integrarse todo modelo, porque ya es el problema de mantenimiento, porque el problema de mantenimiento pues no nos debe sorprender. Y nuevamente viene acá dos cosas que tengo que ver. Las decisiones de mantenimiento, de cuándo realizo los mantenimientos, ¿sí? En qué momento. Y las decisiones de eso que me va a pasar dependiendo de los escenarios. Puede ser mantenimiento de largo plazo o de corto plazo. Sí, el esquema de optimización estocástica sigue siendo el mismo. Este es un caso real que en algún momento corrimos para un usuario, pues se le suministró a un usuario, en el cual pues hay que mantener una cadena filo de agua y los modelos matemáticos tienen que coordinar todas las decisiones, tienen que simular. Acá está la simulación y aquí tenemos las unidades que están en mantenimiento y el embalse hay que coordinarlo porque pues dependiendo de las unidades pues hay unas que tienen el pondaje y el pondaje hay que mantenerlo al tiempo, dragarlo, y lo lógico es que lo drague en una sola pasada, aparentemente, pues en este caso da, y aquí vemos los impactos que se tienen en la parte de la operación, básicamente, y realmente trade-off, se puede montar y analizar qué día de la semana debo hacer el mantenimiento, qué mes del año y en qué momento hacerlo, porque pues el lucro cesante del mantenimiento cambia con el tiempo y los riesgos. Y de la misma forma se podría analizar todo un sistema, estos son algunas simulaciones que hicimos, esto no es de ningún trabajo, del sistema interconectado colombiano, siguiendo reglas de cómo iban a entrar los mantenimientos y todas unas corridas que se hicieron. Y vamos a ver que pues, lo que va a hacer el modelo es obtener el mínimo costo marginal posible. Eso es lo que va a hacer el modelo. En este caso consigue aplanarlo y va a tener todos los despachos simulados de cómo son, teniendo en cuenta los patrones. Eso a nivel, digamos, de la alta del mercado mayorista. Y ahora miremos el futuro o el futuro presente de lo que implican las smart grids en el modelamiento. En esto sí es más nuevo, pero todo esto se puede integrar al modelo MIG, porque es que ya la diferencia entre la alta y la baja tensión comienza a dibujarse y comienza a complicarse porque pues tenemos generadores abajo y entonces tenemos que no siempre no tengo un esquema jerárquico en el cual la energía baja del nivel de alta tensión hacia baja tensión, sino que podría llegar a que yo tengo que adecuar todo esto y tengo una operación compleja desde donde nosotros, como lo vemos, son dos grandes
grupos de modelos, ¿sí? Que se deben tener para poder operar. La complejidad de las smart grids es total, pues vamos a tener smart grids simples, residenciales, pero smart grids que son una mina, que son una planta de cemento, que son fábricas, todo va a terminar siendo unas smart grids, y es bastante complejo. Fíjense que la única forma de planificar todas las smart grids a largo plazo, dado la cantidad que va a haber, no puede ser, no hay vía en que haya un modelo de despacho que maneje todas las smart grids del futuro, todas las redes inteligentes del futuro despachadas por un centro de control nacional. Yo no lo veo, porque va a tener que tener, primero no es viable, usted no puede terminar apagando la lavadora de una casa. Esto no, pero sí puede, pero parte de la operación óptima es prender y apagar las cosas que se pueden manejar en el tiempo. Entonces vamos a tener que tener muchos modelos hablando entre ellos. Entonces, ¿qué modelos matemáticos aplican acá? Pues lo mismo que en el caso, digamos, de la parte tradicional, pues hay una buena cantidad de modelos que hay que tener para poder analizar qué es lo que me va a pasar a mí, desde modelos de despacho económico de la a largo plazo para saber eso cómo pinta en el papel, hasta modelos de despacho de la red en la realidad, en el Unique Commitment, un diseño de la red que comienza a ser mucho más complejo, ¿sí? El diseño de la red, cuando llegue a una parte voy a hablar más, mantenimiento y en la medida, o sea, la tecnología nos da más potencia para hacer cosas más increíbles, pero nos exige más inteligencia para manejarlas, porque ahora al tener las renovables, pues es un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos y hacemos reflexiones sobre las renovables, el primer problema, uno de los problemas que yo tengo ahí es hacer forecast de ellas. O sea, y el forecast de las renovables no es tan sencillo. No es tan sencillo porque pues depende básicamente de cómo se está moviendo, primero la información que necesito y cómo se está moviendo la información que a mí me proveen, ¿sí? O sea, ¿qué me proveen los satélites? ¿Dónde se están moviendo los satélites? Y eso depende de la región en que estemos y si hay alguien que esté preocupado por hacer el procesamiento para uno, porque eso es otro problema que tiene si hay alguien que esté metido, porque esto es todo un negocio, en un país industrializado es todo un negocio el proveer este forecast, porque el forecast es diferente si yo lo voy a hacer, sí, para todo un departamento a ver que voy a hacerlo, así yo ya lo voy a hacer para un molino que tengo en mi casa, para un lugar que tengo en mi casa. Es totalmente diferente y también es diferente con qué anticipación yo quiero hacerlo. Si es para el próximo año, que cuánto es eso, es bastante estable, digamos, en la medida que vengo acá, que se va acercando, las volatilidades acá pueden ser bien complicadas y pueden ocurrir apagones que inesperados por problemas simplemente de que no sé que hay una parte donde yo mido y realmente no me están proporcionando la información. Entonces, es una parte compleja, es una parte que también decidir cuáles son las variables a mirar. Eh, es un poco complejo cómo voy a hacer yo para realmente tener en cuenta todo, o sea, todo lo que tengo que tener en cuenta para hacer un buen forecast, dado que yo no soy una agencia climatológica que esa sea mi función. Nosotros hemos encontrado y hemos hecho modelamiento y tomando que el niño, pues primero que el niño afecta a todo el mundo, o sea, afecta a América y afecta a Europa y afecta a Asia, entonces hay mucha gente preocupada por el niño porque lo afecta, entonces hay una gran cantidad de modelos, tanto de tipo físico como físico dinámico, como los definen acá, y de modelos estadísticos, simplemente de modelos probabilísticos, para tratar de pegarle al niño. Y aquí están todos los modelos, y hay un instituto, el IRI, que es una sociedad de todos estos modelos que tiene un modelo integrado, y bueno, y que me da la predicción del niño para los próximos semanas, realmente próximos 3 o 4 meses.
¿Por qué me parece importante? Porque es que nosotros, porque cuando para mí para todos es muy bueno tener variables de control exógenas para mejorar los modelos de forecast. Pero resulta que yo, cuando en la medida que meto variables de control o variables, mejor, en la medida que meto variables exógenas, si no son variables de controlables por mí, pues yo lo que estoy poniendo es mayor incertidumbre. Ahora tengo que ver de dónde saco esa información para hacer un buen forecast futuro. Ejemplo, vender helados. Vender helados, si no poner el clima, está medio, el modelo mejora con el clima en julio. Pero ahora, a partir de ahí, cuando usted quiera hacer el forecast, tiene usted que hacer forecast de clima para poder hacer el forecast de los helados. Entonces ahí se pueden hacer muchas cosas que hay que racionalizar. Yo prefiero lo que nuestra decisión y lo que yo propongo es, mire, tome la variable del niño como instrumental, como la variable de referencia, porque aparte de eso va en muchas partes, por ejemplo, un modelo ARIMA de precios, también el niño hay que meterlo, el anuncio del niño, hay que meterlo. Entonces, eso es lo que hemos visto. El forecast de la electricidad, la demanda de electricidad también tiene sus bemoles y va cambiando las hipótesis. No es un solo modelo porque desde el largo plazo hasta el mediano y corto plazo van cambiando los inputs que se tienen que dar. En la reconfiguración de modelos, quizás es el problema más importante, más interesante, pues en la parte, bueno, tenemos despacho de redes, que tienen que incorporar hoy en día, que se puede hacer todo el despacho, pero que tienen que incorporar el manejo de las baterías. Es que las baterías ya son parte de la vida, sí, del sector eléctrico, cada día van a ser más grandes, más económicas y van a entrar y hay que tenerlas en cuenta para todo. ¿Sí? Y ahí en la parte del diseño y rediseño son cosas que afectan mucho, principalmente en el diseño. Hay que tener en cuenta que antes nosotros hacíamos un diseño que era que se tomaba una condición media casi que para todo el año. ¿No? Tomaba la demanda, lo máximo era que de pronto hacía demandas mensuales y la topología de la red y de todo, una sola, para todo el año, todo el tiempo. Pero hoy en día ya sabemos que no es así, que para cada hora del día va a haber una red diferente. Por lo tanto, independiente de los escenarios, digamos, de variables aleatorias, yo tengo que comenzar a simular todas las posibles topologías, cómo van a funcionar en todos los posibles escenarios importantes o agregaciones de escenarios que son que en verano, que en invierno, que por las mañanas, que por la tarde, que los festivos, para saber realmente cuál es la mejor topología. Y eso me va a traer un problema de que adicionalmente lo tengo que meter a una evaluación financiera, pero esa es la parte más compleja que se tiene. Esta parte tanto en la operación como en el diseño, y el diseño más serio, yo tengo que tener la capacidad de tener en cuenta los cambios de la topología y de tener en cuenta la confiabilidad de una red que está cambiando. Entonces, eso pues me va a traer dinero, sí, porque el sistema es mejor, pero el modelo matemático es muchísimo más complejo que lo que se hacía antes, para que tenga sentido, para que realmente no lo puedo seguir haciendo con herramientas simples porque tengo una gran cantidad de elementos que tengo que manejar. Control de voltaje, son cosas ya en todo eso de reconfiguración, entran varios problemas que se pueden tener en cuenta ahí, como control de voltaje, los alimentadores, la conexión de alimentadores y los balanceos de fase. Finalmente, pues un sistema de estos es la integración de todo, eso es lo que va a ser un sistema de todo esto, y eso es lo que forma un hipotálamo realmente empresarial para el sector eléctrico. Nosotros estamos trabajando en un proyecto Atenea, ahí está que su objetivo es armar el primer hipotálamo que podamos para el sector eléctrico, ya está más o menos en marcha el proyecto en la parte de participación, y para poder hacer este proyecto pues tenemos la ventaja de que tenemos una gran cantidad de modelos conectados entre ellos a través de Optex. Ya pues, para cerrar, pues información sobre la empresa, lo que hacemos en que quieran mirar pues un poco más información a nivel de experiencias y modelos y cosas, ahí puedes traerla de acá.
los servicios que podemos prestar y toda la parte que tenemos de capacitación básicamente disponible. A ustedes se les hará llegar toda la parte a los que asistieron, el video y el PDF, y se les dirá de dónde lo pueden descargar para que lo tengan. Muchas gracias y perdonen lo largo, fue la mano, pero espero, como es un video, lo puedan ver con calma en las partes importantes.